Buenas, esta va a ser la segunda parte del análisis crítica del video de Lenny Leonard, La gravedad de trampas se hizo la ley. En el primer video que hice, demuestro que Lenny dice dos, tres cosas gratis, incorrectas, y dice, por ejemplo, que la aceleración con que cae un objeto, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, él lo da como una verdad, como un hecho, y lo cataloga de empírico, por ende. Sin embargo, la G grande, que es la constante de gravitación universal, él dice que es teórico, dando a entender que no es algo cierto, no es una verdad, es un invento, y posiblemente dando a entender que no se ha medido. ¿Ya? Cuando sabemos que tanto la aceleración con que cae un objeto como la constante de gravitación universal son cosas que se han medido. ¿Ya? Por una parte, la aceleración con que cae un objeto se puede medir soltando un objeto a una cierta altura y ocupando una ecuación cinemática y ahí despejando la aceleración. ¿Ya? Y la constante de gravitación universal se puede medir en, por ejemplo, el experimento de Cavendish. ¿Ya? Entonces, ambas cosas son medibles. Ambas cosas son empíricas. Ambas cosas son ciertas. ¿Ya? Así que la afirmación de Lenny no tiene sentido. ¿Ya? También en la primera parte muestro que Lenny implícitamente está refutando la densidad como posible causa del movimiento porque Lenny está de acuerdo que la segunda ley de Newton es cierta y por ende está de acuerdo que si una partícula tiene una aceleración implica que está actuando una fuerza neta sobre ella. ¿Ya? Entonces, si sabemos que un cuerpo en la vertical cae con una cierta aceleración, es porque está actuando una fuerza neta sobre la partícula en esa dirección y hacia abajo. ¿Ya? La fuerza neta. Por ende, la densidad no puede ser porque la densidad no es una fuerza. Lamentablemente, la densidad es simplemente una propiedad de un objeto que se define como la masa de ese objeto que hay entre cierto volumen. Por ende, su definición matemática es masa dividido volumen. Por ejemplo, 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 kilogramo sobre metro cúbico. ¿Ya? La masa, la masa es una cantidad física escalar. ¿Ya? El volumen es una cantidad física escalar. Entonces la densidad es una magnitud física escalar que no tiene asociado dirección, sentido. No es una interacción como es una fuerza. ¿Ya? Entonces Lenny desecha la densidad como posible causa del movimiento sin saberlo. ¿Por qué digo sin saberlo? Porque más adelante en el video lo da como posible causa. Entonces se contradice. Eso es como el resumen de la primera parte del video de Lenny Leonard que llevo analizado. Entonces veamos con qué nos sale ahora. Tengo un videito que básicamente son unos chicos de la escuela, ¿no? Fíjense en esto. Fíjense que dice cómo calcular la gravedad del planeta Tierra. La gravedad. Bueno, vamos a ver qué hacen estos chicos, donde necesitan un flexómetro, es un metro que se flexa, una cinta métrica, una masa, una pelota usan, una calculadora. Básicamente lo que hacen estos chicos es, bueno, desde una distancia que ellos miden, saben de qué distancia van a arrojar esa pelota, la dejan caer en una caída libre y cronometran, se fijan cuánto tiempo demora en caer esa pelota desde que la sueltan hasta el piso. Sacan que la altura es 5 metros, el tiempo es 1,01 segundos y utilizan esta fórmula que vendría a ser una ecuación horaria dentro de lo que es la cinemática. Esta fórmula ya la utilizamos reducida o deducida, ¿no? Para hacer un cálculo. Esto viene de un desarrollo más complejo, digamos. Pero, sin embargo, al punto al que voy es a que se puede medir lo que es la aceleración de la gravedad. Hacen toda esta cuenta, la vamos a adelantar. Entonces, ellos al saber la distancia y el tiempo, pueden aplicar esa fórmula. Y lo que les da es esto. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Que es la gravedad.
muchos más, donde chicos desde la escuela calculan con datos conocidos y empíricos cuánto da esa gravedad. Cuando se habla de, como decían estos pibes, la gravedad del planeta Tierra, ellos lo que hicieron en realidad fue calcular la aceleración. Cuando nosotros hablamos de esta G minúscula, lo que estamos hablando acá es de aceleración. Y esto se lo llama constante. Y en vez de A le ponen G. Pero el concepto es aceleración, es lo mismo. A ver, esta es una constante media extraña porque es una constante que varía. Pero digamos que en un mismo lugar geográfico, siempre nos va a dar el mismo valor. Esto es un dato empírico. Bien, esto es algo que nosotros podemos experimentar, podemos calcular, y este número nos da. Esto describe una aceleración. Esto describe un movimiento. A ver, de manera análoga, en que yo estoy diciendo que la aceleración de la gravedad es aceleración. Ya. Lenin nos presenta cómo estudiantes, ¿cierto? Calculan la aceleración con que cae un objeto. ¿Ya? Que sabemos que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es muy fácil calcular esta aceleración, como ya dije anteriormente, con una ecuación de la cinemática que me relacione desplazamiento, aceleración y tiempo. Y yo en mi curso que le estoy haciendo I Got Question demuestro esta ecuación y otras más. ¿Ya? Entonces, si tengo el tiempo, por ejemplo, si estoy a una cierta altura, tengo un objeto a una cierta altura respecto al suelo, conozco esa altura, lo suelto y tomo el tiempo que demora en llegar al suelo, entonces tengo el tiempo y el desplazamiento. ¿Ya? Entonces puedo despejar a la ecuación la aceleración que tendría ese objeto para que en ese desplazamiento se demore el tiempo t que registramos. Y la aceleración que nos da al hacer el cálculo sería de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que por cada segundo que pasa la velocidad aumenta en 9.8 metros sobre segundo. ¿Ya? Lenny está de acuerdo que esto es correcto, pero lo que da a entender, porque a Lenny le gusta mucho eso de dar a entender y no decir claramente las cosas. ¿Ya? Él da a entender que los estudiantes, por una parte, no tienen ni puta idea lo que están haciendo, porque Lenny piensa que estos niños piensan que están calculando la gravedad, ¿ya? Cuando realmente están calculando una aceleración como cualquier otra aceleración. ¿Ya? Lamento informar a Lenny que estos niños son mucho más inteligentes de lo que él cree y ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Ellos saben perfectamente que están calculando la aceleración con que cae un objeto. Ahora, como ellos saben que esta aceleración se debe a una atracción masiva producto de la Tierra, como ellos saben eso por otras cosas, entonces obviamente se le llama aceleración de gravedad y colocan en la pizarra la gravedad de la Tierra. ¿Ya? Porque ellos saben que esta aceleración se debe a una atracción de la Tierra. ¿Ya? No es que ellos piensen que simplemente con calcular la aceleración ya demuestran la gravedad. No es eso. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Acá en Chile, las ecuaciones de la cinemática, las leyes de Newton, se enseña en primero medio. ¿Ya? Que sería acá en Chile en secundaria son como 4 años. Y primero medio sería obviamente el primer año de los 4 años. Y los estudiantes tienen 14 años cuando se les enseña las leyes de la mecánica de Newton, las ecuaciones de la cinemática. ¿Ya? Entonces, niños de 14 años ya pueden refutar fácilmente a un terraplanista, por lo menos desde el punto de vista de la densidad. Porque, conociendo la segunda ley de Newton, como ya dije, simplemente con la segunda ley de Newton ya se refuta la densidad, porque la segunda ley de Newton me dice que si un cuerpo tiene aceleración es porque está actuando una fuerza. La densidad no es una fuerza, por ende no puede ser la responsable de que un cuerpo acelere. ¿Ya? Entonces es muy vergonzoso que un niño de 14 años pueda refutar tan fácilmente una de las afirmaciones características de un terraplanista. Incluso puede refutar fácilmente al señor Lenny Leonard, porque si bien Lenny acepta que la segunda ley de Newton es verdadera, ¿ya? Más adelante en su video él da la posibilidad a que la densidad pueda ser la causa del movimiento. Entonces Lenny se contradice, ¿ya? Es incoherente con sus propias
afirmaciones y análisis. ¿Ya? Entonces, Lenny en esta parte se caracteriza por decir cosas ciertas, ¿ya? Cosas ciertas, pero sus conclusiones son erróneas, porque Lenny da a entender que los niños no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Lenny da a entender que los niños piensan que están demostrando la gravedad con ese cálculo, cuando no es así. ¿Ya? Ahora, también Lenny dice que la g 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es una constante que no es tan constante y por ende es un poco rara. ¿Ya? Lenny es famoso por encontrar raro todo sin dar fundamentos de por qué es raro. ¿Qué tiene de raro que la g de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado varíe? ¿Qué tiene de raro? Que sea una constante y sin embargo varíe. Se le llama constante porque independiente de la masa de un cuerpo siempre va a caer con la misma aceleración. Por eso se llama que es constante. Por eso se le dice que es constante. ¿Ya? Pero sabemos, obviamente, que la g varía dependiendo del punto geográfico porque la Tierra no es perfectamente esférica. ¿Ya? Y por ende habrán puntos en donde la aceleración será mayor que en otros puntos. ¿Ya? Ahora, también esta aceleración de gravedad varía con la altura a la que estemos. ¿Ya? Como sabemos que la ley de gravitación universal nos muestra que entre más lejos estén los cuerpos masivos, menos sea la fuerza, entonces es lógico también pensar que la aceleración con que cae un objeto va a ser menor mientras más lejos estemos del centro de masa de la Tierra. ¿Ya? Entonces, es lógico, no es raro, es lógico. ¿Ya? Para alturas cercanas respecto a la superficie de la Tierra, obviamente g varía muy poco y podemos considerar que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado sin problema. ¿Ya? Pero para alturas considerables ya deberíamos considerar g un poco menor. ¿Ya? Y se puede determinar qué tanto menor es aplicando física. ¿Ya? En uno de mis videos yo deduzco matemáticamente cómo varía la g y obviamente la g varía con el inverso del cuadrado. ¿Ya? Y es máxima en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Por ejemplo, a la altura de la ISS, que está a 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, la g es levemente menor a 9.8. Es casi la misma. Y eso que está a 400 kilómetros. Entonces, prácticamente para cualquier cálculo que estemos haciendo en la Tierra, no hay ningún problema en considerar g constante igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la afirmación de Lenny que g es una constante un poco rara no tiene sentido. Y prácticamente todo el video de Lenny se basa en eso, en encontrar raro esto otro, decir cosas obvias como es lo que hacen los chicos en el colegio, que es correcto, y sin embargo, el título de su video es La gravedad de trampa se hizo la ley y yo no he visto ninguna trampa en lo que ha dicho Lenny respecto a las cosas que se hacen y sabemos. ¿Ya? Hasta ahora no he visto ninguna trampa y si alguien ha visto alguna trampa que me lo diga. Porque llevamos 13 minutos del video de Lenny y hasta ahora no ha dicho nada que me diga, oh, aquí hay una trampa. Simplemente dice cosas obvias, ciertas, dice una u otra cosa incorrecta, ¿ya? Se contradice y básicamente son críticas gratuitas. ¿Ya? Sigamos con el video. En dirección horizontal y g en sentido vertical, pasa algo análogo con esto, ¿no? Con este concepto de fuerza y peso. Si yo vectorizo la aceleración, si la vectorizo así, es aceleración. Si la vectorizo así, se le llama g. Con este concepto de fuerza es igual a masa por aceleración, pasa algo similar. Cuando vectorizamos esta fuerza, si este es el vector de fuerza, decimos que una fuerza es masa por aceleración cuando está vectorizado en dirección horizontal. Ahora, nos definen a la fuerza peso como la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, digamos que cuando vectorizamos el peso, ¿cuál es la diferencia entre fuerza y peso? Que llamamos fuerza cuando lo estamos vectorizando en manera horizontal y peso cuando lo hacemos de manera vertical. Pero es exactamente el mismo concepto. Fuerza es igual a masa por aceleración, peso es igual a masa por aceleración. O sea, estamos diciendo fuerza, aceleración, peso, gravedad. ¿Se entiende?
entiende cómo es analíticamente esto? Ahora, lo que vemos es que esto y esto analíticamente es exactamente lo mismo. Aquí Lenny sigue con sus cosas obvias, ¿ya? Y que contradice la densidad, ¿ya? Lenny dice que es lo mismo que si yo aplico una fuerza en la horizontal, voy a tener una aceleración en la horizontal, a que si yo aplico una fuerza en la vertical, voy a tener una aceleración en la vertical. Es lo mismo. Es la segunda ley de Newton. Y por ende, si yo veo, si yo mido que un cuerpo en la vertical está acelerando, es porque está actuando una fuerza ahí. ¿Ya? Está actuando una fuerza. Y si sabemos que está actuando una fuerza, entonces la densidad no puede ser la responsable del movimiento, porque la densidad no es una fuerza. Entonces Lenny vuelve a meter la pata, ¿ya? Vuelve a mostrarnos que la densidad no puede ser la causa del movimiento. O sea que Lenny sigue contradiciendo a muchos terraplanistas. ¿Ya? Sigamos. Vamos, en dirección vertical, sentido hacia abajo, observamos que hay una aceleración. Eso lo podemos observar. Hay una caída libre, un cuerpo recorre determinada distancia en determinado tiempo, hay una variación de velocidad, por lo tanto hay una aceleración. Esa aceleración se mantiene constante en un mismo lugar geográfico, digamos, que puede ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y le ponemos la G porque evidentemente estamos tomando como una ley algo que es una teoría, que es una de las observaciones o posibles teorías de por qué. Me confunde Lenny Leonard. Me dice, estamos tomando como ley algo que es una teoría. Me confunde en el sentido que no sé si Lenny sabe lo que es ley, lo que es teoría, y no sé realmente a qué hace referencia o cuál es su crítica. Veamos. La gravedad, desde el punto de vista de Newton, ¿ya? Establece que un cuerpo, por el simple hecho de tener masa, atrae a otro que tenga masa. ¿Ya? Entre mayor masa tengan los objetos, mayor va a ser la fuerza, y entre más lejos estén dichos objetos, menor va a ser la fuerza. ¿Y qué tanto disminuye o aumenta dicha fuerza con la distancia? Es con el cuadrado de la distancia. ¿Ya? Con el cuadrado de la distancia. Entonces se dice que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso es lo que dice Newton. Y como ya dije en la primera parte de este análisis, Newton llega a su ley de gravitación universal gracias a las mediciones de Kepler. ¿Ya? Las mediciones de Kepler se traducen en las tres leyes de Kepler. ¿Ya? Newton ocupa esas tres leyes de Kepler. Newton ocupa sus tres leyes de la mecánica, principio de inercia, segunda ley de Newton, principio de reacción, forma un pack con esas seis leyes, ya forma un pack, ya le aplica matemática a ese pack y llega a su ley de gravitación universal. ¿Ya? O sea que la matemática le dice a Newton, Newton, para que se cumplan las tres leyes de Kepler, para que se cumplan tus tres leyes de la mecánica, sí o sí necesitamos que haya una fuerza de atracción que dependa de la masa de los objetos y de la distancia al cuadrado. ¿Ya? Entonces, así llega Newton a su ley de gravitación universal. Se ha probado, se ha probado que la ley de gravitación universal funciona muy bien. Funciona muy bien. Y obviamente va a funcionar muy bien porque para llegar a su ley, Newton ocupó leyes empíricas que son las de Kepler. Entonces sería muy raro que la ley de Newton, que la ley de gravitación, que la ley de gravitación universal de Newton no funcione si dicha ley se deduce de algo empírico como son las mediciones astronómicas de Kepler. Sería algo muy raro. ¿Ya? Entonces esa es la ley de gravitación universal de Newton, ¿ya? Que funciona
muy bien en un cierto marco, ¿ya? En un cierto marco en donde las masas no son tan grandes, ¿ya? No son relativamente más grandes, y en donde las velocidades son bajas comparadas con la de la luz, ¿ya? Einstein, Einstein genera, ¿ya?, su teoría de la relatividad especial y general partiendo de un principio. O sea, en realidad son dos principios, pero el más importante es el principio de que para observadores inerciales, o sea, observadores que se mueven con velocidad constante uno respecto al otro, miden la misma velocidad de la luz, ¿ya? Independiente de la velocidad de los observadores, ¿ya? Miden la misma velocidad de la luz. ¿Quién iba a pensar que bajo ese principio, que tiene que ver con la velocidad de la luz, se pueda llegar a algo que en principio parece algo tan diferente como es una teoría sobre la gravedad, ¿ya? Es como, ¿cierto? Es como que no tiene nada que ver hablar de la luz y hablar de gravedad, ¿cierto? Pero sí tiene mucho que ver. Entonces ahí Einstein llega a la conclusión de que el tiempo no es algo absoluto como se pensaba en los tiempos de Newton, sino que el tiempo es una dimensión más, ¿cierto? Que está ligada al espacio, ¿ya? Que es modificable, ¿ya? Que es modificable. Entonces, em, concluye que el espacio y el tiempo, ¿cierto? Lo podemos eh, establecer como un solo ente, llamado espacio-tiempo, ¿ya? Y esta geometría, ¿cierto? Es alterable por las masas que estén ahí, ¿ya? Entonces la masa altera esta geometría curvando el espacio-tiempo y de esa forma se manifiesta eh, la gravedad, ¿ya? Y de esa forma pareciera ser que hay una fuerza de atracción, pero realmente no es una fuerza como tal, sino que simplemente es una manifestación de una distorsión del espacio-tiempo, y así nacen las órbitas y todo lo que ya sabemos. Lo hermoso acá, lo hermoso, es que cuando en las ecuaciones de Einstein forzamos a que las masas sean pequeñas, a que la velocidad sea cercana, o sea, sea baja comparada con la de la luz, las ecuaciones se reducen a la ley de gravitación universal de Newton. Y eso es algo hermoso porque nos demuestra que que lo de Newton es un caso particular. Es un caso particular de algo mucho más grande que es la teoría de Einstein. ¿Por qué digo toda esta cosa? Lo digo porque eh, la teoría de la relatividad general de Einstein engloba a la ley de gravitación universal. Y una ley, como es el caso que es la de Newton, es una expresión matemática, ya es una expresión matemática de un fenómeno, como es la atracción, ya, como es la gravedad, ya. Eso es la ley de gravitación universal de Newton, que funciona perfectamente y es correcta en el marco en que ya sabemos. Y lo de Einstein es algo mucho más poderoso, como el, es como un, ¿cómo puedo decir? Es como una caja, ¿ya? Lo de Einstein es como una caja grande que adentro tiene la ley de gravitación universal de Newton, ¿ya? La de Einstein es mucho más rica porque predice lo que predice Newton y también predice otras cosas que no predecía Newton y generaliza el asunto, ¿ya? Lo generaliza. Nos hace ver cosas que lo de Newton no permitía ver. Entonces ambas cosas son correctas. Entonces teoría lo entendemos como algo mucho más poderoso, mucho más fuerte, mucho más rico, mucho más... nos permite mucho más libertad, ¿ya? En cambio, una ley es simplemente una parte de algo mucho más grande, es simplemente una parte, una formulilla, por así decirlo, que nos permite describir cuantitativamente algo y nada más, ¿ya? Entonces realmente estoy confundido con la crítica de Lenny. No sé realmente qué es lo que quiere decir con eso de que es ley de Newton, pero teoría de la gravedad. No lo entiendo, ¿ya? Sigamos. Que las cosas se caen. Esto está sacado de un libro de una editorial que se llama Asimov. Asimov es una editorial hecha por
profesores de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, que no son libros oficiales de física para lo que es el programa de estudios del ciclo básico común de la universidad, sino que son como ayuda de estudio para los alumnos. De hecho, los mismos profesores te recomiendan que te compres o te bajes estos libros y que los uses como ayuda de estudio. Bueno, dentro de uno de esos libros, yo rescaté esta parte, donde hablan de la gravitación, y les voy a leer lo que dicen estos profesores de la universidad. Repito, no es oficial del libro de estudio, pero sí palabras de profesores de la Universidad de Buenos Aires. Dice, cuando estábamos en cinemática, te comenté que los cuerpos caían con la aceleración de la gravedad. Sin embargo, en ningún momento expliqué qué era lo que causaba esa aceleración. Es lo que les estaba diciendo. O sea, sí, sabemos que soltamos un cuerpo a determinada altura, cae, y se produce una aceleración que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La podemos Y por ende, refuta la densidad. Sigamos. calcular, es algo empírico, pero no sabemos por qué pasa. Después dice, cuando estábamos viendo dinámica, que estudiaría el movimiento y las causas que ocasionan ese movimiento, te comenté que en realidad esa aceleración era provocada por la fuerza peso. Sin embargo, en ningún momento expliqué de dónde venía esa fuerza peso. Para los terraplanistas, peso es algo que simplemente es. Cuando le preguntamos qué es lo que es peso para un terraplanista, se vuelve loco, hace corte-circuito. Como ahora estábamos en la habitación, puedo aclararte un poco el asunto. La fuerza peso aparece porque la Tierra atrae a todos los cuerpos que están arriba de ella. Esta respuesta será muy linda, pero no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque la Tierra atrae a los objetos. ¿Por qué los repele? Entonces te dicen, ¿por qué la Tierra atrae a los objetos? Acá llegamos al fin de la cuestión. Ya no se puede avanzar más. La pregunta de por qué la Tierra atrae a los objetos no tiene respuesta. O si querés, la respuesta es porque así es el universo. Pero en lo concreto, sabemos que esto es la aceleración. En dirección vertical de un cuerpo. La diferencia básicamente radica en esto. Un cuerpo que se mueve en dirección horizontal. Hay que Realmente no sé a qué vino cuando lee lo del libro. No sé qué quiere mostrarnos. ¿Ya? Lenny es muy confuso. Es muy confuso. Porque no dice nada. O sea, lee una parte de un libro que es correcto. Y desde el punto de vista simplista es correcto. Pero ¿qué nos quiere mostrar? ¿Qué nos quiere mostrar realmente? aplicarle una fuerza para que este cuerpo se ponga en movimiento, digamos, ¿no? Uno está parado y para uno moverse en dirección horizontal o tenés que caminar a aplicar un trabajo, te puede empujar un viento, te puede empujar otra persona. Cuando hablamos de lo que es la dirección vertical, tenemos un cuerpo, el cuerpo lo soltamos, el cuerpo cae, está sometido a una fuerza. Ahora, esto puede pasar. Muy bien, Lenny. Excelente, Lenny. Está sometido a una fuerza. Por ende, no puede ser densidad. Por densidad, por lo que es el principio de Arquímedes, puede pasar por presión. ¿Ven? A esto me refiero. Aquí Lenny se contradice. Da la posibilidad, Lenny da la posibilidad a que sea por densidad. Cuando en un segundo antes dice que hay una fuerza. O sea que Lenny, un técnico, no sabe cómo se define la densidad. Entonces eso es vergonzoso. Puede pasar porque la gravedad te tira para el centro de la Tierra. El tema, ¿cuál es? Que verdaderamente no sabemos por qué es. ¿Cuál es esa fuerza que hace que este cuerpo se Si él pregunta cuál es esa fuerza, ya obviamente no puede ser la densidad. caiga? Pero el tema de gravedad es una de las teorías de por qué este cuerpo se cae y Ahí habla de teoría como si fuera algo mucho más vago, así como coloquialmente es como si fuera una alternativa más, como si fuera cualquier cosa. O sea, realmente Lenny no sabe realmente cómo se define teoría en el ámbito científico. de cuál es la fuerza que hace que este cuerpo se ponga en movimiento cuando lo soltamos en caída libre. Ya, lo dejamos hasta acá porque creo que ha sido muy largo, así que en la próxima parte ya seguimos con el video de Lenny. Así que lo vamos a parar. Gracias por ver el video.